Regresamos con Hugo Maúl Rivas, economista, experto, consultor en temas también de macroeconomía y desarrollo. Son estos temas fundamentales que uno siempre anda preguntándose dónde es que está el switch. Por estos días, evaluando la situación, Venezuela se parece mucho a algunos países de Centroamérica en el momento actual, con la diferencia, como usted acaba de decir, que aquí hay muchísimos recursos naturales y teóricamente hay más herramientas para salir de abajo. Pero ese tema de la corrupción, del narcotráfico, de la falta de institucionalidad, de un Estado de Derecho que se pasan a la torera los dirigentes, ¿eso es una condena que tenemos o llegará un momento en que estos países, la sociedad tiene que rebelarse y poder hacer un cambio? En la medida que las personas comunes y corrientes se den cuenta que son parte del cambio, que esto no es un asunto únicamente de políticos y un asunto de gobernantes, sino sobre todo los gobernados, creo que hay opción de cambio. Eso es lo que les cuento que está sucediendo en Guatemala, una sociedad que durante mucho tiempo no le interesó la cosa, hoy se dieron cuenta que son los que principalmente terminan siendo dañados por el sistema. Creo que de ahí parte el cambio. Un ciudadano que se da cuenta que ya no tiene que permanecer pasivo, sino tiene que participar directamente. Número 2, que denuncia y que sobre todo lucha por hacer valer sus derechos. Y aquí es bien importante distinguir entre los derechos civiles y ciudadanos a los pseudo derechos que nos han querido vender, del derecho a la alimentación y a la vivienda. Y eso va en función simplemente que solo en la medida que el ciudadano le demande a su político un comportamiento diferente, solo en la medida que el ciudadano denuncie que las instituciones no funcionan, que están amañadas, que están diseñadas para servir quienes están en el poder, puede haber realmente una opción de cambio. Ahora, Venezuela comparte junto con dos países centroamericanos que son Honduras y El Salvador el triste récord mundial de ser los pueblos con mayor cantidad de asesinatos por cada 100.000 habitantes. Aunque si uno saca el número total, pues Venezuela lo supera de lejos. Eso en Venezuela se ha vuelto parte del paisaje. La gente cotidianamente ve cada crimen horrendo como, bueno, vamos a ver cómo se da de mañana. En el caso de Centroamérica, ¿hay algún movimiento para entender que ningún pueblo puede progresar en un cuadro social tan deteriorado y tan impune como ese? Sí, en el caso de Centroamérica tenemos la complicación de que toda esta violencia está asociada con narcotráfico. Entonces hay que entender que los flujos de dinero y de droga que pasan por Centroamérica en relación al tamaño de nuestras policías y de nuestros cuerpos de seguridad son muy grandes. Y entonces es muy fácil corromper a la policía, corromper a los jueces, corromper a los fiscales. Pero lo que hay es realmente una lucha decidida por tratar de generar límites y controles al más alto nivel para los problemas del narcotráfico relacionados con lavado de dinero. Eso para principiar. Número 2, también hay que decir que la violencia en Centroamérica está localizada en pocos municipios dentro de los países. Yo no sé cómo sea Venezuela. En todos lados. Pero en Guatemala son 3 municipios del país de 338 donde tienes el 90% de los crímenes. El resto del país es un país tranquilo. Entonces eso realmente lo que demuestra es la falta de acción de la policía y la falta de decisión de las autoridades. Pero también hay falta estructural de las instituciones. Por ejemplo, el tema de la impunidad. En estos países se suele querer copiar mucho Estados Unidos, especialmente en pensamiento económico, en el liberalismo económico, en de la libertad absoluta de empresas, pero una cosa muy copiable de Estados Unidos que no se hace por aquí es sobre su sistema de justicia, donde se intenta, no siempre con resultados óptimos, obviamente, porque hay mucha desigualdad, hay más latinos y más negros presos que blancos promedio, pero eso de la institucionalidad, de la justicia equiparable para todos, ¿no podría ser una buena forma de comenzar a que nuestros países mejoren? Bueno, yo creo que has puesto el dedo sobre la llaga. Si fuéramos a hablar de cuál es el problema fundamental de Latinoamérica, para mí es un problema eminentemente jurídico, un problema del tipo de leyes que tenemos y del cumplimiento de las leyes. Aquí en Latinoamérica, cuando no funciona una ley porque no se ha cumplido, la ocurrencia que tenemos es hacer una nueva ley. O sea, eso de cumplir, es la idea norteamericana del imperio de la ley, del rule of law. No, los latinoamericanos no lo entendemos. Y entonces, finalmente, en ausencia de autoridades judiciales independientes, en ausencia
de autoridades judiciales fuertes que puedan hacer cumplir la ley, realmente llegamos a una situación donde infringe la ley el ciudadano, infringe la ley el policía, infringe la ley el político y tenemos un desorden. Si fuéramos a tener que apostar por una reforma, yo apostaría por la reforma judicial, fortalecer los órganos de justicia que sean independientes del poder político, eso es crucial, porque solo en esa medida van a poder impartir una justicia equitativa para todos. Número 2, que cuenten con los suficientes recursos y que, por supuesto, los organismos de represión del Estado tengan los recursos para poder perseguir, capturar a los criminales y condenar a los criminales. El problema es que como tenemos tantos frentes abiertos, hacemos de todo un poco y no hacemos nada. Efectivamente. En este minutico que nos queda, como hemos abordado, el hecho económico no es disociado del político, lo institucional, pero volviendo a la economía, ¿qué previsiones tienen para América Central e inclusive para Venezuela para el resto del año? ¿Cómo va a cerrar la economía de estos países? Centroamérica va a terminar bien. El hecho de que los precios del petróleo hayan bajado para Centroamérica es una bendición, mientras más bajos para nosotros mucho mejor. Pero creo que eso finalmente una economía como la venezolana, con los problemas que tiene, va a significar mucho más problemas y sinceramente, ojalá me equivoque, creo que Venezuela en los próximos meses puede llegar a una situación caótica en lo económico. De hecho, creo que están ya en la hiperinflación y de aquí el paso al total colapso del sistema es muy grande y creo que puede haber un incremento de la represión económica por parte del Estado con tal de controlar esto. Hiperinflación con recesión es un cóctel explosivo. Ay, Dios santo, eso es problemas sociales, inestabilidad, conflicto, cuestiones que realmente no se quiere para nadie y que se pueden evitar. O sea, ¿cualquier país empobrecido de América Central está mejor que Venezuela ahora? Yo me atrevería a decir que en promedio sí. En promedio sí, porque las expectativas que tiene hasta el país más miserable de Centroamérica, que puede ser Honduras, son de cambio. Se está luchando contra los gobiernos corruptos y abusadores. Entonces creo que esos dos componentes a mí me hacen ver que Centroamérica puede lograrse un cambio. Además, somos unos pequeños paisecitos que fácilmente se cambian. Un país tan grande tiene sus propias particularidades. ¿Y cómo está la inmigración? ¿No se puede ir para Centroamérica, refugiado, por ejemplo? Bueno, de hecho, cada vez tenemos más venezolanos que están en todo Centroamérica. Costa Rica, no se diga, bueno, creo que este programa sale también en Costa Rica. Venezolanos en Guatemala cada vez más. Por supuesto, es bien interesante decirlo. Son venezolanos que van a dirigir los bancos, son venezolanos que van a dirigir las grandes fábricas. Y van a invertir muchos emprendedores. Así es. Lamentablemente creo que la gente que tiene los recursos que pudiera ayudar a reconstruir Venezuela se está yendo de Venezuela. Eso es un problema gravísimo porque finalmente esa gente tendrá que regresar a reconstruir un país en su momento cuando ya han creado intereses en otro lado, lo cual dificulta el movimiento, pero sí, yo creo que la sola esperanza de lo que está pasando en nuestros países nos pone en una situación distinta a Venezuela, si es que Venezuela va a este caos económico en medio de una crisis política. Bueno, esa es la parte donde uno dice, algunos lloran y otros venden los pañuelos. Esta es la parte favorable para otros países de este éxodo de venezolanos preparados y con capitales. Sí, con precios del petróleo bajos. Ha sido el doctor Hugo Maúl Rivas, economista, experto en temas de desarrollo y de macroeconomía. Desde Guatemala vino a visitar Venezuela, invitado por el CEDICE, uno de los más importantes centros de investigación económica de Venezuela, y que ha traído en estos días a varios expertos para intentar dilucidar cuál puede ser el futuro de este país que atraviesa una de las peores crisis de su historia. Ha sido para mí un gusto llevarles esta nueva conversación. Muchas gracias a ustedes por recibirnos y será hasta una nueva oportunidad en Análisis Venezolano. Quality Engines, elestimulo.com presentó.